El Ministerio Internacional Cabot presenta a Pablo Ortega en Tiempos de Reforma. Y dile: Dios, he venido a que tú me hables esta mañana. ¿Cuántos de ustedes han oído un famoso dicho que dice: hijo de tigre? Hay una versión latina que dice: del palo, donde está el palo está la estilla. He titulado este mensaje: las estillas de Dios. ¿Cuántas estillas hay aquí? Juan 5:19. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 19. Aleluya. Cuando usted encuentre este texto, diga amén. Es la manera por la cual nosotros sabemos que hemos llegado a este texto bíblico. Juan 5:19. ¿Lo tenemos? Respondiendo entonces Jesús y le dijo: de cierto os digo, que no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que va a hacer el Padre. Sino lo que ¿qué? ¿Está cuál verbo? Ver. ¿Dónde está el palo? Está la estilla. Ay, Dios. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace. Lo leemos nuevamente para aprendérnoslos de memoria. Vamos ahora, versículo 19 nuevamente. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede hacer el Hijo nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que estas les mostraré, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da ¿qué? Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio ¿a quién? Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, que le envió. Puede sentarse esta mañana. Esté cómodo para oír lo que Dios le va a decir. Voy a hacer un ejercicio que una vez hice. Tome las manos así, por favor. Tome las manos. No, del que está al lado. Tómela allí. Hágame un gran favor esta mañana. Bote la pala. Cuando uno viene a la iglesia, uno dice: esa prédica era para Juana y no vino. Es para ti. Es para ti. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Lo que Dios va a decir esta mañana es para los que estamos aquí. Y luego será una bendición para los que lo escuchen a través de la radio y a través de la televisión, ¿verdad? Pero hoy esta palabra primariamente es para los de la casa. Miren, es una gran verdad sobre Jesús. Si quieres ver cómo Dios es, tienes que preguntarte cómo actuó Jesús. Lo único que debemos hacer es ver al Hijo. Todo lo que Jesús hizo es el resultado del carácter divino. Y hay una gran verdad que nosotros no podemos descartar. Nosotros estamos en dos condiciones delante de Dios. Somos considerados siervos, pero también somos considerados hijos. Y cuando el Señor dice que somos siervos, nos está diciendo que nada de lo que tenemos nos pertenece.
Un siervo es un esclavo. El siervo vive en la casa de su amo. Y el día que su amo le quiere quitar la casa, se la quita. Aún la esposa del siervo no es de él, sino de su amo. Y esa es la figura de cuando nosotros decimos, es que soy siervo de Dios. ¿Aló? Pero también está la condición de hijos. Y si sois hijos también, ¿qué? Coherederos. A veces uno cuando ve a ciertas personas uno dice, pero no se parecen nada al papá. Ese señor era muy amable. Era una buena persona. Pero los hijos, nada que ver. ¿Y entonces a quién se parecen los hijos? ¿Aló? Hay gente que la ven en la calle y dice, ese no es cristiano. Ese es cristiano de raticos, de momentos. ¿Y ese es hijo de quién entonces? Hay cristianos que dicen mentiras. ¿Y sabes qué dijo Cristo? El padre de la mentira se llama Satanás. Aleluya. Jesús dijo, yo soy la vid y vosotros ¿qué? ¿Y qué es la vid? El árbol, ¿cierto? Miren mis hermanos. Si quieres ver la opinión de Dios sobre los pobres, mira lo que hizo Jesús. Si quieres ver la opinión de Dios sobre el pecado, mira lo que hizo Jesús. Si quieres ver la opinión de Dios sobre el enojo, mira la manera en que vivió Jesús. Jesús nos mostró cómo vivir de acuerdo a la naturaleza de nuestro Padre. El Hijo simplemente imitó al Padre. Gracias a Dios, Jesús tenía un buen papá. Desafortunadamente no es el caso para todos nosotros. Pero la Biblia dice que hay nueva vida en Cristo. Y si tú tienes una nueva vida en Cristo, tú tienes que aprender a irrumpir entre tu vida pasada y tu vivir en Dios. En que ahora tienes una paternidad de parte de Dios. En que ahora somos hijos de Dios. ¿Aló? Bendito sea el Señor. Hay varias razones por las cuales los niños terminan actuando como sus padres. El comportamiento y la personalidad resultantes son una mezcla genética. Si dos personas de buen parecer se casan, lo más probable es que salga alguien simpático. Pero como dice por ahí una gran amiga, es probable que se meta un suegro que era maluco y salió parecido al suegro. Eso es genética. Eso no lo podemos cambiar. ¿Cierto? ¿Aló? Hay gente que dice, yo no sé de dónde saqué esta nariz. Oye, mira las fotos de tus antepasados. ¿Verdad? Hay algo que también llaman el ambiente, que es todo lo que nos rodea. La gente dice que uno tiene influencias en su comportamiento por el ambiente cultural y el ambiente biológico. ¿Cierto? Ahora bien, también viene algo fundamental que se llama la crianza, que nosotros lo vamos a llamar aquí entrenamiento. ¿Sabes por qué Dios te está moldeando? Porque Dios te está criando.
¿Por qué Dios tiene que coger la vasija y quebrantarla? Porque antes eras una niña grosera, un niño grosero, y Dios te tiene que moldear. ¿Aló? Hay gente que en su casa, cuando no querían huevo, le hacían el quesito. Y hay momentos en que Dios te va a poner a comer huevo todos los días. Señor, ¿y por qué permite este huevo? Te lo comes. Padre, provéeme un huevo. Amén. Y a veces uno siente, la gente cuando viene del mundo dice, yo cuando estaba en el mundo me iba mejor. Claro, porque si antes tenías un negocio y no pagabas impuestos, y la Biblia dice que hay que darle al César lo que es del César y ahora pagas impuestos. Si antes tenías un poco de gente que te buscaba por lo que tú les dabas, ahora que buscas a Dios nadie quiere andar contigo. Porque Dios comienza a quitarnos todo lo que nos estorba. ¿No quieres ser hijo de Dios? Usted sabe que todo el que camina sin Cristo es criatura, mas no hijo. Y hay un poco de gente que está en la iglesia y no son hijos. Porque Dios no tiene hijos mimados, Dios no tiene hijos groseros. Dios tiene gente que camina conforme a su voluntad. Cristo dijo, mis hermanos, mi Padre, son los que hacen la voluntad de mi Padre. Yo tenía un pastor que decía que habían otros cristianos que no eran ni primos. Aleluya. ¿Qué fue lo que leímos? ¿Qué era lo que Cristo hacía? Lo que veía del Padre. Por eso Pablo le dijo a sus discípulos, sean imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Será que la gente está viendo a Cristo en tu actuar? Hello. ¿Qué hace la diferencia entre un cristiano? Es decir, más bien, ¿qué hace la diferencia entre un hijo de Dios y una criatura de Dios? Dígale al que está a su lado, el carácter. A veces cuando la gente se sienta a hablar dice, pero esos hijos de Josefina es un modelo. Eso es por otro lado. Y la gente le dice, ¿y por qué no tuvo más hijos? ¿Verdad? Así se tiene que oír en el cielo de nosotros. ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Estás caminando conforme a la voluntad de tu Padre? ¿Tienes el caminado de tu papá? Pero ustedes saben que hay hijos que cuando los papás les jalan las orejas se molestan con los papás y es normal. Pero hay unos que se van de la casa. Ay. Hay unos cuando Dios comienza a hablar en la iglesia y los comienza a mover, dicen, me voy. Y Jesús contó una historia de un hombre así. Un día le dijo a su papá, dame todo, dame la herencia que yo me voy. Y se fue el hijo pródigo. Pero los que son, aunque se hayan ido, volverán. Porque los que eran de nosotros están con nosotros. Mas los que no eran de nosotros se fueron, dice Juan en su primera carta. Pero ¿cómo aprendemos nosotros a vivir? Un pequeño observa a su padre. La manera en que actúa, la manera en que ama, la manera en que maneja el estrés y lo usa como el ejemplo a seguir o modelo a imitar. Si hay un padre presente, entonces imitará a cualquier figura paterna que encuentre. La gente que creció sin papá va a buscar el referente más cercano que tiene de una figura masculina, de una figura paterna.
¿Saben una cosa? Lo que usted más cerca debe tener es al Señor. Si en tu vida pasada no hubo un padre modelo, el Señor tiene que ser tu ejemplo. El Señor tiene que ser nuestro camino a seguir. ¿Sabe una cosa? Cuando la gente conoce a Dios verdaderamente, todo lo que está ausente en la vida es lleno, porque eso se llama la plenitud de aquel que todo lo llena. ¿En qué? En todo. Lo que te hizo falta, el Señor lo va a llenar. Cuando tú de verdad tienes una relación profunda con Dios, porque uno se parece a su papá en la medida en que anda con su papá, en la medida en que uno ve actuar a su padre. Todos imitamos y aprendemos de nuestras figuras paternas, y esta es una influencia muy importante en nuestro aprendizaje sobre cómo vivir. Yo no me estoy deteniendo a hablar solo de la vida humana. Yo estoy hablando de la gente que viene a Cristo, de la gente que es hijo de Dios. ¿Estamos viendo a Cristo? La Biblia dice que lo que sale de nuestra boca, de nuestro corazón, sale. Escuche esto, por favor. Hay gente que por más que nos esforcemos, nunca van a venir a Cristo. Eso no nos gustó, pero esa es la verdad. ¿Por qué? Porque el venir a Cristo es una decisión propia, individual, que nace de un corazón arrepentido. Cuando yo entiendo quién es mi Dios, yo busco su rostro. Amén. El problema es que mucha gente no tiene una figura paterna saludable. Muchos no tienen un padre que les ha enseñado intencionalmente la manera correcta de vivir. ¿Aló? ¿Cuál es la situación que muchas veces se ve en las casas? Uno va y le dice a la mamá: mami, pídale a mi papá porque voy para tal lado. Y la gente dice que se siente más cerca de la mamá que del padre. Y por eso mucha gente dice que se siente más cerca de la Virgen del Carmen que de Jesucristo. Este pastor no respeta a nadie ya. No, pero es la verdad. Usted sabe que hay gente en el infierno diciendo: ¿por qué mi pastor nunca me predicó la verdad? ¿Por qué nunca nos mostró lo que era pecado? Y usted sabe que un día Dios me va a decir: predicaste tantos domingos, tantos viernes y decías cosas que no eran. Amén. Escucha. Tú tienes que cambiar tu vieja manera de vivir. Tenemos que soltar al viejo hombre. Porque los que caminamos conforme a la naturaleza de Dios ya no vivimos, sino que Cristo vive en nosotros. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabes una gran diferencia entre tu papá y Dios? Es que Dios no se equivoca y lo que Dios dice es verdad y punto. Porque uno con los papás de pronto discute y uno sabe que están equivocados hasta que uno los convence, ¿cierto? Pero con Dios es
distinto. El problema es que nosotros nos resistimos a hacer la voluntad de Dios. ¿Aló? Hay gente que es floja y los papás terrenales le licitaban la flojera. Pero el Señor dice todo lo contrario. El Señor dice que el que no trabaja es peor que un impío. Así que si no te gusta trabajar, entrégale esa área de tu vida al Señor. Padre, Dios mío, ¿cuántos irán a quedar después de esto? Aleluya. ¿Lo dice la Biblia o no lo dice? Que no coma. Gloria a Dios. ¿Cuántos están aquí esta mañana? Si a ti te gusta golpear a tu esposa porque eso fue lo que viste, la Biblia dice, trátala como a vaso más frágil. Amén. Esa es la vida en Cristo. ¿Cuántos creen que Dios está aquí? Dios está aquí. El Señor está aquí. Yo quiero decirles una gran verdad. Si quieres saber cómo vivir, simplemente mira a Jesús. Si quieres saber cómo navegar en la vida, mira el corazón del Padre a través de Cristo. Él te mostrará cómo vivir. Puedes escoger a quién imitar. Puedes escoger a quién te vas a parecer. ¿Cuántos hijos de Dios verdaderos hay aquí? Que la gente vea a Dios en tu aflicción. Que la gente vea a Dios en tu momento más difícil. ¿Sabes qué dice la Biblia de usted y de mí? Que usted y yo, siendo malos, eso dice la Biblia, sabemos dar buenas cosas, cuanto más nuestro Padre que está en los cielos. Si gente mala da cosas buenas, cuanto más un Dios que es bueno todo el tiempo. Lo que pasa es que el estilo de crianza de Dios es distinto. El día que Adán y Eva pecaron, Dios no les dijo, ay, sí, mi ñeñe, precioso. Dios les mostró las consecuencias del pecado. A veces nosotros queremos que Dios mime nuestro pecado. Dios te va a perdonar. Porque había una mujer que traían para agredirla. ¿Y quién la defendió? Jesús. La mirada de ella se encontró con Jesús. Y el Señor le dijo, no peques más. Una cosa es que Dios nos perdone y otra cosa es que Dios nos patrocine el pecado. Mire, la lucha entre el alma y la materia toman lugar en nuestras vidas todos los días. Los cristianos en muchas circunstancias y en muchos casos nos negamos a aceptar la verdad bíblica, que somos tentados de nuestra propia concupiscencia y ni aún el diablo puede obligarnos a pecar. Hoy la iglesia en gran parte colabora con el plan de victimización de la sociedad moderna. Todo el mundo es una víctima. Ya sea por la circunstancia. Es que yo soy así, mi hermano, porque yo crecí en un hogar así. Nos victimizamos todo el tiempo. Tenemos una herencia genética de la sociedad y si bien en algunos casos puede haber una medida de verdad,
la tendencia general es a pensar que nadie es responsable de su propia conducta. Y eso es consecuencia del pecado. ¿Quieres que te lo muestre bíblicamente? Muchas personas niegan el problema de su pecado. Siempre el culpable es otro o otra. Muchas personas en la supercarrera del fracaso cometen errores, pero se niegan a admitirlos. Ven cada obstáculo o error como una falta cometida por otra persona. Y como resultado, por lo general, le responden a las excusas. Y esto tiene su origen. Génesis 3:1. Dice la Biblia, les dijo Dios: ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que comieras? Y el hombre respondió: la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Permítame aquí, reverenda. Nosotros cuando se nos cae algo, decimos: ¡ay, se cayó! Es que yo venía caminando y me resbalé y se me cayó. Punto. Lo dejaste caer. ¿Qué era lo que tenía que decir Adán? Sí, Señor, pequé. Pero él le dijo: no, un momento. Tú tienes culpa en esto. Déjame decirte. Porque si tú no me hubieses dado a esa Eva, yo no estuviera en problemado. Eso fue lo que él le dijo. Pobre Eva, mano. Ahí conoció al maridito que tenía de perlita. Bueno, cuando andaba bien con Dios, pero ahora como lo convirtió en un pecador, esa es la consecuencia. Hay gente que se victimiza y dice que a mí me pasó esto, a mí me pasó lo otro, por eso estoy aquí, por eso estoy allá. No estás mirando a tu Dios. No estamos mirando al Señor. Porque cuando Dios llega a nuestras vidas, nuestras circunstancias son cambiadas. Vamos a ver. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer: ¿qué es esto que has hecho? Dios le siguió el juego para mostrarnos. Y la mujer respondió: la serpiente me engañó y yo comí. ¿Usted notó que ellos admitieron su culpa? Pero escucha lo que te voy a decir, una historia más adelante. Un día había un sacerdote llamado Elí. Esa historia ustedes se la conocen. Y Dios levantó a un profeta y le habló. Y él, bueno, Dios sabrá, que Dios haga. Amén, gloria a Dios. Y un día Dios también le habló a un hombre llamado Samuel. Y Elí le dijo: por favor, hazme saber lo que te dijo el Señor. Y Samuel le dijo: bueno, Dios dijo que va a destruir tu casa, que te va a matar a ti y a tus hijos por el pecado de ustedes. Porque tus hijos viven en pecado y tú les permites eso. Palabras más, palabras menos. Elí no se echó a llorar. Elí no volcó su corazón a Dios. Elí dijo: gloria a Dios, amén, que el Señor haga, mi hermano, el Señor sabrá. Él fue el que me puso aquí de sacerdote, yo no tengo la culpa. Un día Dios le dijo a Moisés, teniendo ahí parada esa historia, yendo a la otra, para notar diferencias: Moisés, yo voy a destruir ese pueblo. Y sabes una cosa, Moisés, mi presencia no irá contigo. Moisés no le dijo: Padre, yo estaba que te decía lo mismo, quémalos.
Me haces hasta un favor. Hazlos de nuevo. Moisés dijo: Padre, ¿qué van a decir de ti? Por amor de tu nombre. ¿Qué van a decir de ti, papá? Que los trajiste al desierto para matarlos. Y Moisés hizo una figura del arca y la sacó e irrumpió a la gente en un día normal, y la gente comenzó a soltar. Y Moisés comenzó a decir: suelten todo lo que tienen. Cuando Dios vio eso, Dios es inmutable, Dios es incambiable. Pero Dios en su soberanía respondió al ruego de un pueblo que se humilló. ¿Se acuerdan del rey que Dios le dijo: arregla tu casa porque vas a morir? El rey Ezequías. Y el rey Ezequías nos dijo: gloria a Dios. El rey Ezequías se humilló y lloró. Es decir, reconoció su culpa. Y saben que Elí era tan flojo, pero tan flojo espiritualmente hablando, que la muerte se lo cogió sentado. Santo Dios. Hay cristianos obesos espiritualmente que el diablo no los tiene que perseguir, ya los encuentra sentaditos. Ustedes no son mi pueblo, le dijo el Señor varias veces a Israel. Y hay gente que está con Dios y cree que está con Dios y no está con Dios. Ya Dios se fue hace rato de ahí. Alabado sea Dios. ¿Cómo Dios va a estar entre un cristiano que roba a otro? ¿Cómo Dios va a estar con un cristiano que vive murmurando todo el día? ¿Cómo Dios va a estar con gente que asesina a otro con la lengua? Esos no son los ejemplos de Dios. Usted no se parece a Dios. Usted no ha estado en esas circunstancias cuando los niños de pronto oyeron la conversación de su papá, que estaban hablando de José, y decía: no, ese es un sinvergüenza. Y el niñito escuchó, y un día llega José a la casa y le dice: José, mi papá dice que tú eres un sinvergüenza. Y el papá dice: calle, ¿dónde habrá oído ese que niñito tan atrevido? Pero eso nació de una conversación que escuchó. ¿Qué estás oyendo tú de Dios? Pero hay varios que dicen que Dios les habla. Dios me dijo. Dios no ha dicho nada. ¿Aló? Así, cuando uno crece en una casa con varios hermanos, hay hermanos sinvergüenzas que le dicen ahora: mi papá dijo que tú hicieras eso. Y uno, como creyó que era el papá, lo hizo, ¿verdad? Y después se da cuenta que era una mentira. Así hay gente que dice que oye la voz de Dios y no está oyendo la voz de Dios. ¿Sabe cómo se llama eso? Misticismo religioso. Hay gente que dice: yo estoy esperando que el Señor me confirme, que el Señor me hable. Yo creo en las señales de Dios. Pero hay momentos cuando tú tienes que tener la certeza que es Dios quien te está hablando. ¿Aló? Gloria a Dios. Una vez un hombre descarriado vino y me dijo: el Señor me mostró a mi esposa varón. Y empezó a describirme la visión, y yo entré a la iglesia. Le vi los zapatos, le vi el pantalón, la blusa, pero una gran nube se posó sobre su cara y yo no pude ver su rostro. Entonces yo le pregunté: pero la idea es que tú vieras quién era. No, estoy llorando. Siento que hay una oposición espiritual del diablo que no me deja verla. Entonces oramos por él para que todo espíritu de confusión saliera.
Al sábado siguiente me dijo: varón, tuve una segunda visión. Miren esta locura. El Señor me dijo, me mostró y me reveló que tu iglesia va a estar llena de puros extranjeros. Yo me emocioné. Pero para que eso suceda, tú no vas a pastorear en Barranquilla, sino fuera. Te vas para Cartagena. Ya yo me imaginaba así en el laguito, porque en el Pozón no van los extranjeros. ¿Ah? Y viene la segunda parte de esta profecía. Ya yo me la estaba creyendo. Hay una mujer, Julana de tal, ¿sí? Esa mujer va a ser tu esposa. Oye, yo me paré del escritorio y le dije: Jehová te reprenda. ¿Saben una cosa? Porque esa mujer me llevaba 40 años. Entonces yo le dije: pero ven acá, Dios no es loco. ¿Cómo Dios me va a mandar a mí carne que ya ni con olla de presión se puede ablandar? Y este hombre me dice: es que lo que Dios va a hacer contigo es cosa grande. Yo le dije: no, olvídate, no recibo esa palabra. Dios le dijo. Oye, y ahora cuando tú ves esta iglesia aquí, lo que Dios está haciendo en esta ciudad y la manera como Dios ha hablado, uno da cuenta que eso no era de Dios. Gloria a Dios. Locuras. Mire, ojo con el espíritu de adivinación. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Yo una vez, cuando era estudiante de instituto bíblico, me apareció una mujer y nos sacaron a todos de los salones porque era una mujer de unción y profeta, y nos venía a dar un seminario. La mujer, cuando me vio, ustedes saben que con esta cara de baby que yo tengo, cosa que no es mentira, ella dijo: cuando tú tengas 12 años, ya yo tenía 15 para que sepan ustedes, el Señor te va a usar predicando. Y una mujer de Dios hacia el fondo de la iglesia gritó: ¡ya lo usa! Y ella miró para atrás y le preguntó a alguien y le dijo: sí, tiene hasta credencial de evangelista de la iglesia. Entonces la mujer, como para emparetar la profecía, dijo: y lo que vendrá será mayor. Y empezó a decir un poco de locuras. Mire, Dios habla, pero hay momentos donde Dios guarda silencio. Hay momentos donde Dios no dice nada. Y yo no creo que cuando Dios te usa a ti en una palabra de ciencia, en un don profético, tú todo el tiempo estás profetizando. Y hay gente que cree que si no hablan palabra de ciencia y no dicen algo, no está la unción de Dios. Estamos equivocados. Yo creo que en un mensaje tan sencillo y tan básico como esto, Dios te está hablando. Lo que pasa es que esta palabra, como no te dice que mañana vas a recibir $100, no la recibimos. Pero a veces uno va a congresos donde hay 1000 personas y dicen: aquí hay una María que el Señor está sanando. ¿Cuántas Marías hay aquí? Una. De 1000 tiene que haber una por lo menos. Aquí hay un hombre, José, que el Señor está sanando. ¿Cuántos José no hay? Gloria a Dios. Oye, una vez yo fui a un seminario y uno de los invitados dijo: tú tienes que usar tus dones. Y el don de palabra de ciencia, a veces tú te vas a equivocar hasta que atines. No. Mejor leo Walter Mercado. ¿Ah? A la gente le gusta que le digan, que le profeticen, pero la gente no está oyendo la voz de Dios. Tú no eres hijo de Dios.
¿Por qué no hablas con tu papá? Porque el papá que nosotros vislumbramos es un señor con un látigo que solo llega en la noche y casi no lo vemos. Dios está todo el tiempo esperándonos. Las ovejas de Dios conocen su voz. Seguimos. Las Escrituras nos han mantenido en un sinnúmero de pasajes que nos exhortan a una conducta santa y que vamos a dar cuenta ante el tribunal de Cristo, de Dios. Dios no cree en lo que el diablo me hizo hacerlo, porque todo lo que nosotros hacemos nace de nuestra propia concupiscencia. Los judíos creían que tanto el bien como el mal venían de Dios. Santiago capítulo 1 versículo 14. Dice la palabra de Dios en Santiago 1:14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia... ¿Qué es la concupiscencia? Los deseos. Es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, ¿da qué? A luz el pecado. Y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende, ¿verdad?, del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Dios es inmutable. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces la gente hoy se victimiza. Reconoce tu pecado delante de Dios. Somos pecadores. Pecadores que debemos arrepentirnos. Miren, hay gente que le gusta mucho el evangelio donde hay que hacer. ¿Cómo así? Si yo les digo a ustedes que para que Dios los perdone ustedes tienen que hacer 3 días de ayuno, ese evangelio les gusta más. Miren a lo que voy. Hay gente que ayuna y está en pecado. ¿Aló? Hay gente que está ayunando y está bravo con alguien. ¿Y qué dice la palabra? Antes de dar tu ofrenda, arréglate con tu hermano. Aleluya. Mire, no es de cuántas obras yo hago, es de cuánto yo busco a Dios. Porque cuando yo busco a Dios, Dios me va mostrando que yo debo ir soltando en mi vida. ¿Por qué usted cree que a la gente cuando llega a Semana Santa coge y empiezan a golpearse, a pagar mantas? Porque a la gente le gusta sentir que está haciendo algo. Y el evangelio de Cristo no se trata de lo que tú haces, sino de lo que Dios obra y hace en tu vida. ¿Aló? Mire, para mucha gente es más fácil decirles que vamos a hacer 40 días de ayuno que irle a pedir perdón a alguien. ¿Aló? ¿Aló? Y entonces ese que está ayunando, ese que está orando, su oración no puede ser oída en el cielo si no se arrepiente. Dios está aquí en esta hora. Jeremías capítulo 31, 29.
voy a meterme en algo que no les va a gustar mucho a algunas personas. Y sobre todo la gente que le gusta victimizarse. En el tiempo antiguo, la gente consideraba que las maldiciones de sus padres les alcanzaban a ellos. Pero si usted lee el título de Jeremías capítulo 31, ¿qué dice? ¿Un nuevo qué? El nuevo pacto. Si la Biblia habla de un nuevo pacto, ese nuevo pacto, ¿cuál es? Es este. Mire lo que dice Jeremías 31, 29. En aquellos días no dirán más: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la... Hello, eso está rompiendo la teoría de la maldición generacional. Hay gente que llega a la iglesia y le dice: eso es maldición generacional, ese es tu pecado. Mira, Dios no te condena a ti por el pecado de tu papá, de tu abuelito. Dios te condena a ti por tus propios pecados. Y eso lo voy a explicar de la siguiente manera. Cuando usted nace, si yo tengo un hijo con una niña que toda la vida ha sido cristiana, ¿ese niño nace en santidad o nace en pecado? En pecado, porque la naturaleza nuestra está sujeta ¿a qué? Ahora, si ese niño muere, ¿va al cielo o va al infierno? Al cielo, porque Dios no lo puede condenar por la naturaleza de pecado adámica. Ni siquiera es la mía, es la adámica. Cuando un niño nace, aborrece a Dios, porque su naturaleza es una naturaleza de pecado. Por cuanto todos pecaron, todos fuimos destituidos. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, ¿por qué Dios nos juzga a nosotros? Por mi pecado propio. Es evidente que si tus papás vivieron en pecado y vivieron en maldición, tú naces en un hogar de maldición. Pero cuando tú vienes a Cristo, esa maldición inmediatamente es quebrantada. Tú sales del pecado. Si tus papás eran adúlteros, ya tú no vas a ser adúltero. ¿Me estoy haciendo entender? La dentera que comía, las uvas agrias de otro, no las vas a tener tú, está diciendo la Biblia en este nuevo tiempo. Sino que cada cual morirá por su propia maldad. Éxodo por allá dice que las maldiciones alcanzarán ¿qué? Hasta la cuarta generación. Pero Cristo está diciendo, la Biblia está enseñando que en este nuevo pacto eso no es válido. El acta de los decretos que no era contraria fue que anulada. Entonces la gente dice que mi abuelita era esto, mi abuelito. La Biblia me está enseñando lo contrario. ¿Sabes cuál es el cuento que estamos haciendo? Es que estamos dando vueltas para decir: yo comí del árbol del pecado. Los dientes de todo hombre que comiera las uvas agrias tendrá la dentera. Tú no pagas por los pecados de otros, tú pagas por tus propios pecados. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora voy a decir algo que no les va a gustar. Yo no creo sinceramente, rotundamente, en esos libritos que la gente le gusta comprar, de gente que era bruja, que era hechicero, y le dicen a uno: es que usted no conoce nada de guerra espiritual. Yo sí, porque yo entré a las profundidades del infierno. ¿Sabes una cosa? ¿Sabes por qué no creo? Porque yo no le creo a ellos, yo le creo a la palabra. Y la palabra dice que Satanás es el padre de la mentira. O sea que si yo cojo ese argumento, ¿cómo que el diablo le mostró verdades a ellos? Si aquí lo que hemos aprendido es que el arma más sutil de Satanás es el engaño. Entonces vinieron a nuestros templos,
vinieron a nuestras iglesias y nos dijeron: no, es que usted tiene que mover al pie así, porque si usted mueve el pie así, el diablo, el oído, no sé qué, y se inventaron una cantidad de mentiras. La Biblia dice: y las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Aleluya. Hay gente que pelea con el aire y se cansaron, y el diablo burlándose de ellos porque no saben cómo orar. Le dicen al diablo: te echo la sangre de Cristo. ¿Sabes para qué es la sangre? Por tu sangre somos limpios de pecados. ¿Usted quiere aprender de guerra espiritual? Lee el Evangelio de Marcos. Cristo, cuando fue a ministrar liberación, nunca le puso la mano a los endemoniados. Daba la palabra: sal, sin hacerle daño. Y Cristo un día habló con un demonio y le preguntó: ¿cómo te llamas? Hay unos superpredicadores que entrevistan a los demonios ahora. ¿Será que ese demonio les va a decir verdad? Ay, Padre, ¿en qué estamos entonces? La telaraña. Hay un animal que no me acuerdo cómo es que se llama, la lagartija, que cuando sonaban los cristianos donde la iglesia que yo nací: ¡hay poder, Satanás, fuera! Oye, la pobre lagartija, la salamanquesa es la cosa. Y un día yo me puse a investigar, y ese es un animal que ni siquiera se dio en las tierras latinas, lo trajeron y se come a los mosquitos. Yo creo que hay moveres de Satanás, pero yo no le puedo dar más gloria a Satanás que a mi Dios. Hay momentos donde tú estás orando y Dios te levanta, Dios te guía cómo debes orar. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Eso no nos gusta, pero esa es la verdad. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta lo místico. ¿Cómo así, pastor? Si usted viene aquí y yo le hago el ritual, ¡oh, veo! Me tiro al piso y la gente dice: ¡qué unción! Y a veces Dios no se mueve así. Gloria a Dios. Es más, ¿saben qué le dijo Pablo a la iglesia de Corintios? Que eso había que corregirlo, que esos desórdenes en las iglesias había que corregirlo, porque Dios es un Dios de orden. Eso lo dice la Biblia. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y toda esta gente trajo libros y empezaron a leer los libros. Y le dicen a uno cómo hacer brujería. A mí que me interesa eso. A usted lo que le debe interesar es parecerse a su Padre. Si eso fuera tan importante, ¿por qué Cristo no enseñó sobre eso? ¿Por qué Cristo en el Sermón del Monte no nos enseñó sobre eso? ¿Por qué Pablo, que fue el hombre que escribió la doctrina de la iglesia, no nos enseñó sobre eso? ¿Por qué hace 1500 años de eso no se hablaba en la iglesia? Hace poco tiempo, cuando toda esta gente vino y trajo sus confusiones a la iglesia de Cristo. Yo veo dos armas espirituales. Cuando Daniel está orando, ya hay un principado. Daniel no estaba leyendo el libro de Julana de Tal, que había sido la pitonisa de Babilonia. Yo veo a un Daniel en 21 días de ayuno y oración. ¿Y qué vino? La voz de Dios. Ahora hay operaciones del Espíritu, y las operaciones no pueden convertirse en doctrina de la iglesia.
Un día tú estás orando y el Señor te dice, coge agua y tírala sobre esta pared. Y tú la tiraste y algo pasó en lo espiritual. Ahora tú no vas a ir de casa en casa enseñando que cojan un balde de agua y lo tiren. Eso fue una operación del Espíritu para ese momento especial. ¿Qué dice Santiago? Si alguno está enfermo, debilitado entre nosotros, vaya a dónde? A los ancianos, ¿para qué? Lo unjan con aceite y le impongan las manos y será salvo. Yo he visto a gente echándole aceite ungido a los demonios. Están ministrando liberación y le echan aceite en la boca a los que están siendo liberados. El aceite es para los enfermos. El aceite es tipología del Espíritu Santo. ¿Cómo vas a echar la perla sobre los cerdos? Les voy a contar algo. Esto fue una travesura de niño predicador. Una vez yo estaba orando con alguien, éramos un grupo, y cada vez que orábamos una hermana comenzaba ¡ah! Y le orábamos, Padre, ahora espíritus inmundos, sal fuera. Todos los días orábamos y ese demonio no salía. Pero el Señor me dijo que eso no era un espíritu. El Señor me estaba hablando de que ella lo que estaba era psicoseada espiritualmente. Cuando comenzó, yo cogí el tarro de aceite, se lo eché en la boca y esa mujer, santo remedio, ni más gritó. ¿Usted sabe lo que es un tarro de aceite ungido en la boca? De aceite Johnson. Ya esa mujer cuando orábamos, ¿dónde estaba ese demonio? ¿Aló? Y gente que cuando están ministrando siente que el diablo le está saliendo y no están endemoniados, están psicoseados. La gente tiene un delirio de persecución. ¿A qué hora sale la lechuza? En la noche. Entonces la gente oye la lechuza y dice, ese es el gnóstico que se convirtió en lechuza, ¡fuera! Oye, ¿dónde está el poder de Dios? Hay gente que está más pendiente. Hay gente que va a seminarios conociendo al enemigo. Yo que necesito conocer al diablo. Si la Biblia dice que el propósito de él es que lo conozcamos a él, el único Dios verdadero. Yo que necesito conocer al diablo. Yo lo que necesito es atacar las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Y cómo lo hago? Predicando. ¿Cuál es el antónimo de lo bueno? ¿Qué es el antónimo de lo blanco? ¿Cuál es el antónimo de Dios? No, señor, ese Señor no llega ni a ese rango. Él no es Dios. El único Dios verdadero. Amén. El único Dios verdadero. Toda mi vida de evangélico, 17 años he visto brujos, demonios, pero esa no es mi prioridad en la vida. Mi prioridad es conocer a mi Señor. Mi prioridad es parecerme como mi Padre. Yo creo en el ministerio de la liberación y aquí ministramos liberación. Creo que hay gente cautiva por espíritus inmundos, pero esa no es la misión exaltadora. Nuestra misión es sanar a los enfermos, limpiar leprosos, echar fuera demonios. Eso es cierto, pero no es la exaltación al poder de las tinieblas, es la exaltación a la gloria de Dios. Amén. Hay gente que se ufana que conoce el mundo espiritual y no conocen a Dios. Entonces no conoces nada. ¿Aló? Mira, hay gente que oye la voz de los demonios y no oye la voz de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Sabe? Cuando Jeremías escribió
Es importante notar que todos los judíos en esos tiempos trataban de culpar a los demás. Ahora vaya conmigo a Daniel capítulo 9, versículo 4. El profeta Daniel mostró una actitud opuesta a sus contemporáneos. En vez de culparse por su destino, en vez de culpar a sus antecesores, como lo hacía el público oyente de Jeremías y Ezequiel, aceptó su propia responsabilidad personal y la de sus contemporáneos por el juicio que había caído sobre ellos. Y oré a mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardas tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá y los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su con que se rebelaron contra ti. La consecuencia del pecado. Si tú vives en pecado, ¿cómo crees que te va a alcanzar la bendición de Dios? Daniel 5, versículo 7. Oh Señor, nuestra es la confusión de rostro. Perdón, allí continuamos en el mismo texto. De nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Yo tengo otra versión acá. Contra ti hemos pecado, dice la versión del 60. De nuestro Dios el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos ¿qué? Rebelado. Entonces, ¿usted a quién necesita pedirle perdón? Mire lo que le voy a decir. Así como Elí, ¿cómo se lo cogió la muerte? Sentado. Hay cristianos que tienen al diablo de vacaciones. El diablo ni se acuerda de ellos, porque ellos no son hijos de Dios. Ellos van el domingo a la iglesia y ellos le dicen: pastor, oré por mí, tengo un dolor aquí. Y se les pegó un poquito de la unción, pero en la semana no se acuerdan de buscar a Dios. Y el viernes llaman a Nelly y le dicen: para Nelly, es que Dios no se acuerda de mí. Yo voy los domingos y Dios no se acuerda de mí. Y eso es verdad. Hay gente a la cual Dios no le conoce el rostro. ¿Aló? ¿Cuántos de ustedes quieren conocer a Dios? En la oración de Daniel no se menciona que la razón del exilio sea por los pecados de los padres. Esto aún es más asombroso si recordamos que Daniel era consciente de que por generaciones Dios había enviado profetas para advertir a Israel de ese juicio si no se arrepentían. Una vez yo estaba dictando una conferencia en una escuela y alguien me preguntó que si Dios sabía por qué Adán y Eva habían pecado, los creó. Y yo le dije que yo te tengo la respuesta. Es que hubiese sido Adán, es que hubiese sido Paulo, es que hubiese sido quien sea, iba a hacer lo mismo que Adán y Eva. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza está en completa libertad. Y eso es para decirte lo siguiente.
Cuando tú no caminas con Cristo, ¿con quién caminas? ¿Aló? Sí, de sencillo. Si yo peco, ¿con quién estoy? ¿Aló? Si yo salgo del culto, dancé, gloria a Dios, y voy y me salgo de aquí, me tomo un par de cervezas y peco deliberadamente por allí, ¿será que está la sangre del Cordero allí? Santo es el Señor. Mucho silencio esta mañana. Ya vamos a terminar, no se preocupen. Miren, en tiempos de Jesús, en Juan capítulo 9, versículo 1, dice esta versión: al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Aunque los discípulos tenían el antiguo punto de vista pagano de que la culpa y el pecado podrían ser heredados, Jesús enfatizó en la gloria y en la gracia de Dios. Jesús estaba diciendo: el problema no es quién pecó, el problema es que yo me manifiesto en medio de cualquier circunstancia. Mire, lo que le estoy diciendo a usted con esto es lo siguiente: cuando nosotros empezamos a decir es que la culpa es del gato, la culpa es del perro, la culpa es del chivito, Dios está esperando que tú digas: Señor, la culpa es mía, para Cristo liberarte de la condenación del pecado. ¿Qué hizo Daniel? Dice: confesé. A veces la gente lo que le falta es confesar y reconocer. El Señor dice: si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Hermano, usted estaba ayer en la cantina ya. No, mi hermano, hay poder en la sangre de Cristo. Hermano, pero dice que lo vieron. No, hermano, vieron mal. Sería un primo mío que se parece a mí. Poder en esa sangre de Cristo. Yo estaba era orando. Hermano, y este video que hay aquí, eso es un montaje, pastor. Eso no soy yo. Ese no es un corazón contrito y humillado. Oye, cuando la gente te descubre en pecado, la gente dice: ¡ah, yo no! Reconoce tu culpa delante de Dios. La Biblia dice que la Biblia es la única lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino en que podemos confiar. Hace unos días estaba con un compañero de mi trabajo y yo tenía la emisora puesta y él miró, y ese titulón grande que dice: para la gloria y honra de Jesucristo, más evangélico que para dónde. Y el hombre me pregunta: ¿tú eres cristiano? Yo le dije: sí, soy cristiano. A mí me gusta eso, pero es que yo he visto mucho antitestimonio. Yo iba por allá por una iglesia cerca a mi casa y la hija del pastor salió embarazada y yo dije: ¿y esto cómo es? Una pelada que no se había casado. Después, un amigo que trabajábamos en otra empresa me dijo: ¿tú por qué no le regalas los diseños arquitectónicos a la iglesia? Y fui. Y el pastor tronco de barriga, Pablo, una cicatriz aquí. Yo le dije: ¿y usted dónde salió? No, yo era marihuanero, ladrón. Yo ese cuentico de llevarle el 10% de mi sueldo a un tipo barrigón de eso, no estoy de acuerdo. Entonces yo le dije: espérate un momento. Es que el diezmo no es solo para los pastores. La Biblia dice que el diezmo es para la viuda, el huérfano, el desamparado. Y él se rascó la cabeza y me dijo: ¿tú eres cristiano 100%? Como diciendo, como que como que cumple una parte y la otra parte del billete no la cumple, ¿verdad? Porque él no conocía. Yo le dije: no, eso es lo que dice la Biblia. Entonces él fue cuando me dijo:
wow, uno no debe oír tanto lo que dice la gente, sino lo que dice la Biblia. Y entonces el hombre me dijo, a mí me gusta eso. Cuando estemos aquí solos, tú predícame. Una vez venía en un taxi y mi mamá siempre tiende a decirle al taxista, quiere que oremos por usted para empezar a predicarle a esa persona de Cristo. Es una oportunidad, o te oye o te oye. Y ese día nos salió un viejo grosero. No, esos pastores bandidos que le llevan el 10%. Y el hombre hablando. Fíjate tú cómo se ha convertido el diezmo en una piedra para mucha gente, ¿verdad? Ahí nos congregábamos en Conbarranquilla y yo le dije al hombre, pero ¿sabe usted que en la iglesia donde nosotros vamos el pastor trabaja en una empresa y diezma? Y cuando yo le dije así, el hombre dijo, bueno, a esa iglesia sí voy a ir. O tú le predicas a la gente mentiras o le predicas la verdad. Gloria a Dios. Si la iglesia hiciera lo que le toca hacer con los diezmos, no fueran una piedra en la caminar de la gente. Ustedes, los que han ido a predicar con nosotros, los poquitos, los uniqueños, han encontrado que cuando nosotros llegamos a un lugar, la gente nos hace la misma pregunta que este compañero de trabajo. ¿Y ustedes por qué son diferentes? ¿Sí o no? ¿Sí o no, Luzma? ¿Y ustedes por qué si enseñan eso así? Si el evangelio es así, ese evangelio es el que quiero seguir. No perdamos eso. No lo vamos a perder por agradar a unos cuantos. Lo vamos a vivir para agradar a Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! El que quiera ir en pos de mí, tome su cruz y sígame. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Las palabras de los hombres pueden llevarnos de vuelta a la esclavitud. Por ejemplo, el temor. Tenemos que obtener el consejo de Dios en las Escrituras de seguir la última vez más a Dios. Hay una decadencia teológica. Y usted lo que tiene que escudriñar es la palabra de Dios. Usted no va a una iglesia y cogen un versículo bíblico y ni siquiera predican de lo que leyeron. ¿Aló? El hombre caído siempre busca soluciones rápidas. Los problemas de conducta tienen que ser tratados en nuestro andar de discípulos con el Señor. Pedro cambió cuando el Espíritu vino sobre él. Caminó 3 años con Cristo. ¿Cuándo cambió? Cuando vino el Espíritu Santo. Tú puedes estar aquí 3 años. Pero si no tienes al Espíritu Santo, no tenemos nada. Y Pedro echaba fuera demonios. Y lo sabemos porque un día no pudieron echar uno. Y el papá del muchacho vino y dijo, tus discípulos han orado y no han podido. Los discípulos bautizaban a la gente. ¿Aló? Ahora yo me hago una pregunta. Tremendo pastor que tenían a Dios mismo. Y ellos caminaban mal, ¿ahora qué será de mí? Damos gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Sí o no? Damos gloria a Dios. Si a Cristo lo vendieron, ¿qué será de mí? ¿Ah? Si a Cristo ni los hermanos le creían. ¿Se acuerdan de eso? Menos mal que yo por lo menos tengo 3 aquí ganados ya. Damos gloria a Dios. Faltan 2 más. Pero dice que, ¿saben quién es Santiago? El que hemos leído. Se llamaba Jacobo y era hermano de Cristo. Y ese dijo, no le creo yo, pastor es embustero. ¿Verdad? Y después mírenlo, caminando con Cristo.
porque no es de quien corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Y a Cristo lo vendieron. Damos la gloria a Dios. Jesús nos ha llamado a una versión no del método fácil cristiano. Él nos ha llamado al discipulado, a diariamente seguir al Maestro, sometiéndonos a su señorío, sometiéndonos a su palabra, aprendiendo de Él para llegar a ser más como Él. Sirve para recordarnos el poder y la suficiencia de la sangre del Cordero que nos limpia de pecado. Nuestras obras tienen consecuencias y que nuestra vida tiene un poderoso impacto en nuestros hijos, para bien o para mal. Yo espero que mis hijos sean mejores que yo. ¿Cuántos esperan eso? Dios no tiene hijos malcriados. ¿Saben qué dice Oseas capítulo 8, versículo 7? Porque sembraron vientos y segarán torbellinos. Lo que el hombre siembra, eso regará y va a recoger. ¿Qué estás sembrando en tus hijos, en tu descendencia? Hay papás que le dicen a los profesores que yo no sé, a él no le gusta estudiar. Y el papá tampoco le gustaba estudiar. Y ahora le exigen a los hijos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Qué es lo que tú estás sembrando? ¿Qué es lo que la gente está viendo en ti? Mucha gente en nuestras iglesias necesita un verdadero arrepentimiento bíblico, una transformación y el poder del Espíritu Santo para que vivamos en forma ejemplar conforme al llamado de Dios. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Lo invitamos a escuchar y leer nuestros mensajes en nuestro sitio web www.mincabot.com o escríbanos en info@mincabot.com. No olvides sintonizarnos en nuestro próximo programa.